¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más a Despertando Conciencia Educativa, el congreso online que esta sexta edición trata el tema de estar bien para convivir mejor. En esta ocasión tengo el placer de traer y de presentarte a Raquel de Diego. Raquel de Diego es trabajadora social por la Universidad Complutense de Madrid y al mismo tiempo también es coach especialista en familias y parejas, especialista en psicoterapia, en hipnosis ericksoniana, pero sobre todo experta en recursos narrativos. Es una herramienta de psicoterapia y en la gestión de conflictos. Imagínate todo eso unido. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con familias y de todo eso, que puedes leer en el currículum que tienes en la página, lo que te voy a pedir es que estés muy atento a lo que nos va a contar Raquel, porque vamos a trabajar hoy con el lenguaje simbólico, con los cuentos. ¿Quién no ha oído algún cuento alguna vez? ¿Se lo has pedido a tus padres cuando eras pequeño? ¿Se lo cuentas a tus hijos? ¿Lo hablas con tus alumnos? ¿Tenéis historias en la clase? Pues de todo eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo ayuda el lenguaje simbólico a los niños para afrontar, sobre todo, situaciones de malestar? Así que bienvenida, Raquel, y muchas gracias por estar aquí. Hola, pues muchas gracias, Susana. Encantada de estar aquí con vosotros. Un saludo a todos. Pues nosotros igualmente estamos encantadísimos de tenerte. Bueno, pues demos comienzo. Entonces, ¿cómo hoy vamos a hablar de esto del lenguaje simbólico, de cómo podemos ayudar a los chavales, ya sea aquí en casa, ya sea en el aula, ya sea incluso ayudar a otras personas seguramente? Pero bueno, vamos a saber, ¿no?, lo importante de eso. Porque sí, se dice que aprendemos mejor con historias, ¿no?, que con otra cosa. Pero ¿cuál es la razón y en qué medida estas historias nos pueden ayudar a sentirnos mejor? Hombre, realmente somos seres empáticos. Nos interesan las historias de los demás y más cuando hay una expectativa y una proyección en otro personaje que ya no somos nosotros y empatizamos con él. Bien porque nos parecemos en algo o bien porque somos muy diferentes y a veces porque actúa así. Además que todo en una historia se mueve mediante una acción y cuando hay una acción ponemos atención también. Hay unas circunstancias, ocurren cosas en los personajes y queremos ver qué es lo que pasa. Entonces, todo lo que sea experiencia lo memorizamos mejor porque además nos hace sentir. Ajá. Es una historia ahí que nos contamos a nosotros mismos al mismo tiempo, entonces, ¿no? Sí, muchas veces tenemos esos diálogos. Mientras escuchamos vamos teniendo diálogos, vamos proyectando, vamos creando imágenes. Y eso es lo que hace que se nos fije también en la memoria. Vale, y ya concretando más, ¿qué importancia tiene ese lenguaje simbólico en nuestras vidas? ¿En casa, en el aula? Pues el lenguaje simbólico realmente es que viene desde los mitos griegos, los dioses y las diosas griegas, por ejemplo, incluso refranes. Nosotros en nuestra cultura también tenemos cuentos para enseñar cosas a niños y adultos, que cuentos también para adultos. Todo está dentro de las aulas y dentro de nuestra casa porque todo es aprendizaje. Y algo simbólico, el lenguaje simbólico, es que dice mucho más que lo que es una palabra escrita. Ya tiene un sentido de lo que nosotros hemos aprendido con la experiencia de lo que significa algo. Y eso que hemos aprendido pues tiene que ver también con cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos archivado como una experiencia agradable o desagradable. Si a mí me hablan de sol y playa, pues ya me vienen muchas más cosas que imaginar, no solamente sol y playa. Más si me lo dicen un poquito antes de verano y estoy buscando, proyectando la tranquilidad, por ejemplo, pues eso me viene a decir mucho. Genera en mí también, además, un estado de ánimo importante. O sea, que todo tiene que ver desde que tenemos conciencia, desde que empezamos a tener experiencias, recuerdos, memoria y desde luego todo lo que pueda ser abrir la mente inconsciente es la parte más creadora que tenemos para poder asumir que tenemos mucha más simbología y mucho más protagonismo en las historias. Perdona, que se me había metido una pantalla, no podía verte. Sí, bueno, no te preocupes. Pues esto, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todo lo que supone conocer las cosas que tenemos presente le damos mucho más sentido a través del lenguaje simbólico y a través del lenguaje más racional. O sea, directamente va al inconsciente, entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede utilizar? A ver, exactamente cómo se puede utilizar. Pues mira, especialmente con los niños, que es con quien yo más trabajo, con personas adultas también. Puedes hablarle de alguien que te está comentando algo, puedes escucharle, lo primero es escuchar qué tipo de lenguaje está utilizando
y a través de ahí, con las experiencias que te cuenta, también vincular mucho ese significado que le puede dar a algo o a alguien. Una conversación, por ejemplo, con una persona adulta sobre lo mal que le está yendo en una relación por problema de celos. Me pasó hace poco hablando con alguien. Pues mira, simplemente el explicarle, hay veces que ocurre que cuando queremos apretar con mucha fuerza la arena en nuestra mano para que no se escape, cuanta más fuerza le ponemos al puño, con más facilidad se sale la arena entre los dedos, por ejemplo. Con esa metáfora, esa persona ya le encuentra mucho más significado que el que ¿qué le puedes decir tú? Porque lo que le va a bloquear desde un lenguaje más racional precisamente son sus miedos, es esa sensación negativa que no le está limitando, no le permite ver todo el panorama de cómo puede tomar una decisión un poco más acompasada, cómo se siente, cómo puede mejorar una situación. O sea, que fíjate cómo se puede utilizar simplemente con una metáfora todas las posibilidades que te puede abrir. Sí, es importante que sepan nuestros oyentes, nosotros como, claro, como coaches utilizamos muchas veces esas ideas metafóricas, pero lo importante aquí es, como decías, el trabajo que se puede hacer con los niños, tanto en un sitio como en el otro, ¿no? En el sentido de historias y de experiencias, porque claro, hablamos mucho de los niños, de la inteligencia emocional, de gestionar, y lo que pasa es que yo quise un poco ir a esa pregunta, ¿no? De esas experiencias de malestar, pensando un poco en precisamente que sí, que vamos a enfocarnos en gestionar y en poder estar mejor. Lo que pasa es que los niños a veces nos vienen con experiencias de malestar muy concretas. Pues no lo sé, se me ocurre como cuando mi amigo que quiero tanto no me junta, aquello que se decía, ¿sabes? No quiere estar conmigo o no juega conmigo, ¿no? O cualquier otra cosa que seguro que te ha podido llegar, ¿no? Y cómo podemos ayudar con estas historias, ¿no? Con estos cuentos, que en realidad toda la vida ha habido cuentos, cómo podemos ayudarles a gestionar esa mala experiencia o esa experiencia que en ese momento es negativa y transformarla. Pues mira, la verdad que es un trabajo muy bonito y muy creativo, porque además con los niños es muy fácil. Podemos crear historias buscando un personaje que ya puede ser fantástico, como un animal que habla o alguna otra cosa, un duende, por ejemplo, un niño o una niña que tenga una edad parecida a la suya, con cualidades parecidas también a las suyas. Fíjate qué casualidad, pero no me está ocurriendo a mí, me está ocurriendo a él o a ella, o a ese otro personaje. Y una situación también parecida a la que le está pasando a él. Buscando ese tipo de historias, un lenguaje simbólico en el que aparecen otros personajes que le enseñan al protagonista a identificarse con cómo realmente es, puede que ese problema, a través de esa historia, no sea tan grave y descubra otras cosas en las que pueda prestar atención, o descubra que ese niño, mientras está escuchando la historia, también por empatía, como te comentaba al principio, porque las historias son más fáciles para nosotros cómo poder aprender, pues igual se da cuenta que tiene recursos, como ha podido solucionar en otras situaciones para afrontar esta misma. Y tiene que ser a través de otra historia, algo externo, porque así se posiciona como un observador, puede ver todo el bosque, no quedarse solamente con un árbol, y además no duele, porque estoy protegido, estoy escuchando desde alguien que le pasa. Además me siento bien, porque no soy yo solo. Hay más personas a las que les pasa algo parecido a lo que me ocurre a mí. Y puedo ver desde esa otra barrera, desde una zona más protegida, que se puede solucionar de una manera o de otra. Que puedo conectar con los recursos que tengo para poner la atención a ese mismo problema y saber cómo resolverlo, o quizás aprender que hay otras vías, otras alternativas que me pueden ayudar a estar mejor. Porque el propósito, de hecho, es ayudar precisamente a que se sientan mejor, a que resuelvan sin tenerse bien. Pues sí, fíjate, ahí me parece muy importante eso que has dicho de que se sientan protegidos, que pueden tratar lo que les está pasando como si fuera fuera. Ese tema que hablamos siempre de proyectar una película, pero claro, ya no se lo estás diciendo, ni siquiera le estás diciendo tú proyectas una película, automáticamente los niños no entiendo, y de hecho creo que también lo he vivido, ¿no? El hecho de que lo proyecten y vean que es a otro el que le pasa, ¿no? Y me parece muy importante eso que estás diciendo para que se sientan bien y no se sientan agredidos o presionados, ¿no? Por Claro. eso que puede preocuparles. Eso es, si a alguien, a cualquiera, a un niño también, se le hablas de forma directa sobre el problema y más si le llegas a decir lo que tiene que hacer, cada uno tiene que elegir el canal en el que mejor se maneja y la alternativa que puede ajustarse más a su forma de ser, porque cada uno somos diferentes, sentimos una intensidad y unas sensaciones también pueden ser distintas ante un mismo hecho. Entonces ya partiendo de esta base y dejándole a él que cree desde su propia imaginación, desde su parte, la mente creadora,
y sobre todo la parte inconsciente, que es donde se nos guardan esas experiencias y esos recuerdos que están archivados con una emoción y que la parte consciente nos está protegiendo de ella, pues quizás por un duelo que nos ha terminado de hacer, por un daño. Desde esa historia, pues al estar en otra zona, es algo externo, ya te digo, es muy agradable porque además es creativo, es imaginación y a la vez no duele. Porque no me pasa a mí, lo puedo ver desde fuera. Es como poner una lámpara, un cristal de protección. Fíjate que me viene una pregunta, vamos a meter a Raquel un poco en un lío, porque esta pregunta no estaba prevista, nos gusta hacer las cosas así. Está bien, me gusta también. Me gusta hacer las cosas así. Y antes de que sigamos con el resto, y por supuesto quedaros a escuchar la sorpresa que luego vamos a tener, fíjate que ahora cuando has dicho todos los cuentos, y me viene porque yo también he tenido esta idea, no solo el crear los nuevos, ¿no? Al saber toda esta importancia de los cuentos, del lenguaje simbólico, el entender que teníamos cuentos, por aquello de las creencias limitantes, ¿no? Cuentos que de alguna manera necesitamos revisar porque quizás se quedan atrás con la realidad que tenemos. Sí. Puesto que hablan al inconsciente y le estamos diciendo al inconsciente algo que no es propio de ahora. Sería interesante, y te pregunto a ti como, ¿no? como ese trabajo que estás haciendo con los cuentos tan importante y con los chavales, sería interesante hacer una revisión de los cuentos que tienen nuestros oyentes en casa o con las historias que cuentan, ¿no? Pensarlas antes. La verdad es que sí, hay algunos cuentos que se las traen. O de todos modos puede también ser interesante leer ese mismo cuento, saber la simbología que te puede estar trayendo y como a cada uno se le identifica una cosa distinta, precisamente por eso, porque son símbolos que son muy personales, muy particulares, podemos hablar de ellos. He tenido algún cuento que no me ha gustado mucho, me lo han regalado, le he cogido cuentos clásicos, por ejemplo, y al leérselo a mi hijo, pues no me apetece mucho y él me lo pide, si lo leo y luego le pregunto qué es lo que le ha ocurrido, o sea, qué es lo que le ha pasado por la cabeza con este cuento. Y podemos comentar. Podemos hablar de un personaje de ese cuento que parece que nos da una enseñanza desde el rencor, por ejemplo, o desde uno de los valores que realmente no son precisamente los que quisieras transmitir en aprendizaje a un niño o a tu hijo. Y desde ahí le podemos sacar, precisamente desde esa empatía para comprender por qué le ha podido ocurrir eso, por qué actuaba así, cómo lo hubieras hecho tú. O sea, que también incluso le podemos sacar ese otro punto, aprovechándolo todo, Susana, para precisamente generar un debate. Bien. Los cuentos, además, algo que son muy, muy buenos también es para tener la capacidad de autorreflexión, de crítica. Sí, buena idea, para que des las vueltas, oye, y no renunciemos a nada. Eso es. Y una cosa, bueno, hemos hablado que podemos aplicar todo el lenguaje simbólico y los cuentos tanto en casa como en el aula, pero ¿qué ejemplos se te ocurren a ti que puedan ser interesantes tratar en el aula con todos los chavales como un ejemplo, sobre todo a lo mejor para resolver asuntos propios del aula o propios de la escuela? ¿Se te ocurre alguna cosa que pudieran hacer los docentes que nos escuchen, si nos escuchan? Pues mira, y además siempre a través del juego. Y jugando con él es como si podemos imaginarnos incluso pidiendo ponerse en situación a un niño o una niña o en general a la clase, si trabajásemos en grupo, la analogía. Nosotros somos un grupo y si fuéramos una canción, ¿qué canción sería? Pues tiene un animal, ¿qué animal sería? ¿Qué dificultades tiene ese animal o qué características tiene ese pueblo o cómo es la melodía de esta canción? Y de ahí cómo vamos a resolver algo que está ocurriendo ahí. O sea, que podemos ir metiendo también otros indicadores que nos ayudan a generar una buena historia. Siempre jugando, como digo, porque además es lo que ayuda a tener esa mente creativa que nos ayude a conseguir otras alternativas y conectar con los recursos que tenemos guardados en el inconsciente muchas veces y despertar la conciencia. O sea, que es un juego. Es buscando analogías, es creando también a los propios niños por las experiencias que puedan tener para saber qué es lo que se aproxima más a lo que ellos que llegan a entender. ¿A qué se parece esto? ¿O a qué te recuerda esto que has vivido? Que, sobre todo por la sensación que haya tenido. Porque para esto también es muy importante comprender la sensación que nos genera una situación. Una situación concreta me puede dar una sensación y tener una intensidad de una emoción que es parecida a cuando se murió, por ejemplo, un abuelo mío. Entonces, ¿cómo hice en ese duelo? ¿Cómo me ayudaron o cómo pedí ayuda?
¿puedo hacer algo parecido en esta otra situación que tengo esa misma emoción? O sea, que muchas veces también es contactando mucho con las emociones, sabiendo qué situaciones nos llevan a esa emoción y cómo podemos resolver o pedir ayuda. Ajá. Sí, se me ocurre que podría, en cualquier desacuerdo que hubiera entre chavales dentro de la clase, hablamos de desacuerdo, a lo mejor no, ya, no sé si a niveles más profundos, porque ahí tendríamos otras implicaciones y hablaríamos ya en otra charla, no de temas de acoso, pero sí que al Sí, nivel de desencuentros, de disputas a lo mejor entre propios amigos, ¿no? Se podrían tratar con esos cuentos en clase, o más que nada lo pensaba y bueno, los docentes casi nos dirán si se puede o no, pero sí que puede ser interesante en un momento determinado porque entiendo, y eso sí que lo he podido observar con personas que han trabajado, que cuando intentas abordar la clase con todas esas implicaciones a veces es complicado y a lo mejor una pequeña historia de 5 minutos, yo tuve la oportunidad de contar aquella famosa historia de los perros que ladran y se enfadan y con los mil espejos y los que no, y los chavales entendieron en 5 minutos de qué iba el asunto. Por cierto, no la cuento ahora porque hoy está de protagonista Raquel, pero otro día os la cuento. Y entonces sí recuerdo perfectamente esa sensación de que son 5 minutos, no te lleva más y luego es mucho más fácil abordar otro tipo de situaciones, ¿no? Con un grupo de chavales. Claro. Muy interesante el que podáis ponerlo en práctica, ya sabéis, en casa, en el aula, y si no, bueno, pues ir a aprender, que para eso tenemos especialistas en hacer estas cosas, como Raquel. Bueno, Raquel, y entonces para que se lleven, aparte del ejemplo, así 3 cosas que puedan hacer ya nuestros asistentes, pues yo que sé, esta tarde mismo, o si están escuchándonos por la tarde, mañana, pero que puedan ponerse ya para poder estar bien consigo mismos un poco en esta línea y poder enseñarles a sus hijos. ¿Qué pueden hacer según tú? 3 cositas. Mira, se me ocurre algo muy, muy básico, que a veces es tan básico que por eso se nos olvida, no tomar conciencia de... en este caso me preguntas 3 cosas y que sea algo cotidiano para que recordemos poderlo hacer, ¿no? Porque aunque tengamos una idea muy, muy buena, si no está dentro de lo cotidiano nos va a costar. Y algo tan sencillo como cuidar de nuestro cuerpo, que es nuestra máquina. Y de hecho también tiene su memoria nuestro cuerpo. Cuando sentimos miedo y ese miedo no está bien canalizado, rabia, pues también el cuerpo también va reaccionando y nos va hablando, tiene su propio lenguaje. Muchas veces es a través de la enfermedad, el dolor, la enfermedad. Y eso se va enquistando y va con el tiempo, es como una historia, ¿no? Que va guardando el cuerpo. Entonces, cuidar de nuestro cuerpo, que es nuestra máquina, para poder seguir continuando y disfrutando de la vida y aprendiendo de todo lo que nos va viniendo. Esto es así, la vida es tragicómica. Cuidar también de nuestros pensamientos para tratarnos bien. Según como yo me hable a mí misma, así es como voy a pensar de mí y a generar mi autoestima. O sea, que también revisar y chequearnos de vez en cuando cómo nos estamos hablando. Ponerle buena intención de ahí a todo lo que hagamos, ¿no? Y por último, y además muy conectado, esa tercera cosa, es escuchar nuestro cuerpo a través de nuestras sensaciones. ¿Qué me hace sentir bien y qué me cuesta un poco más, qué me deja un poco más incómoda? Y todo, como está muy conectado, nos va a ayudar a que en algún momento lo alineemos todo y podamos estar pues, más satisfechos y conseguir mayor bienestar. Y en el fondo es muy sencillo. Muy bien, y además esos pensamientos, si pensamos bien por nosotros, trasladaremos pensamientos positivos a nuestros chicos. Por cierto, que aprovecho aquí, voy haciendo estos recordatorios porque, claro, si es que está, como dice Raquel, está todo conectado, así que cuando oís, los que estáis escuchando las ponencias, oís estas cosas que se pueden hacer, oís a bastantes personas decir cosas muy parecidas, no iguales, pero muy parecidas, y es porque es importante. Si las repetimos, no es porque seamos unos pesados, es porque somos así, porque sabemos que funcione, porque es importante. Y de hecho, tendréis una presentación y más bien una entrevista con alguien que nos hablará de la parte corporal, así que nos viene muy bien este recordatorio Sí, lo he visto. de Sí. Raquel, que pronto vamos a poner ahí y vais a poder ver también la ponencia. Y bueno, ya os contaremos, ya podréis ver con quién. Y bueno, hay una pregunta final para Raquel, que prefiero hacérsela ahora, aunque no sea el final. Y es porque es la pregunta final para ella, porque quiero que luego os quede el buen sabor de boca de cuando hagamos el ejemplo que trae y podamos realmente cerrar ahí y no añadir nada que
le quite el efecto que pueda hacer, digamos, ¿vale? Entonces, para finalizar contigo, específicamente, dice, ¿cuál es tu mayor secreto para estar bien contigo y con los demás? El tuyo, el que tú usas más de todos. Pues además es el que estoy utilizando desde hace un tiempo y de manera casi inconsciente, y revisando cómo es que ahora me siento mejor, es que le pongo mejor intención a todo lo que hago y así confío en que los demás también lo hacen. Trato de, para conmigo, pues esto, tratarme bien y ponerle buena intención a todo lo que hago, desde algo cotidiano a algo que me resulta complicado. Voy aprendiendo y que para mí es nuevo y puede ser un reto, bueno, pues siempre le pongo la buena intención. Y también para con los demás es algo que aparte que se transmite, y sí que es verdad que se pueda llegar a contagiar, es facilitar a los demás que puedan estar bien. Todo detrás de lo que vemos y de lo que escuchamos también lleva una historia. Y es la consecuencia que nos ha traído hasta este momento actual, ¿no? Lo que decimos y lo que hacemos tiene que ver con lo que nos está ocurriendo. Si le ponemos una intención a lo que nos dedica, lo que nos ocupa el día, realmente te ayuda a sentirte mejor, a estar satisfecha, a no sentirte culpable. Y a mirar las cosas con otros ojos más positivos, yo creo, y desde la calma, más tranquilo. Lo sabéis, entonces, un buen consejo que pongamos buena intención a todo aquello que hacemos y emprendemos y nos enfocamos, y tanto con las personas como con las situaciones y los hechos. Bueno, llegados aquí, ahora es el paso después del final, esta sorpresa que nos traemos. Y bueno, como hablábamos de cuentos y del lenguaje simbólico, pues no nos podíamos ir de esta entrevista sin tener algo que os llevarais, como quien dice aquí con una expresión, a la boca, en este caso a los oídos, al inconsciente. Entonces, desde ahí llevaros algo con un tema que nos parecía interesante y que, bueno, Raquel ha traído aquí y bueno, que ella os cuente de qué va a ir el ejemplo y nos lo transmita. Pues sí que es verdad que es un tema que de hecho nos salió yo creo que casi a las dos a la vez, y es hablar con niños y niñas sobre la muerte. Es un tema que es posible que incluso a los adultos les pueda asustar hablar con los niños, con sus hijos o con otros niños de esto, porque de hecho es un tema que lo tratamos a veces como tabú. Da tanto miedo la muerte que no sabemos muy bien cómo manejarnos con ello, y más si tenemos un niño delante. Entonces el niño también, de hecho hasta los 7 años, piensa que la muerte no es irreversible. Se muere pero mañana aparece, mañana lo veo. Entonces uno llega a entender como que ya no está. Y en eso sí que necesita que les acompañemos, el adulto, ¿no? a los niños. De hecho, me ha ocurrido tanto en ámbitos más personales, más particulares, como hace poquito y bien poquito en el aula, en un trabajo en el que estoy, que estoy trabajando como profesora de educación emocional en un colegio. En el último momento de la clase, este niño que estaba un poco más alborotado ese día, pues molestando, pegando incluso a otros niños, pues estábamos hablando precisamente de las emociones, algo que sentimos con más o menos intensidad, y levantó la mano llorando, diciendo que un familiar suyo había fallecido hace unos días y lo estaba pasando muy mal. Claro, el resto de niños, incluso la profe que me acompañaba, pues no sabían cómo hacer. Justo a última hora, cómo abordamos esto, y él está mal. Y es posible que a lo mejor sus reacciones tienen que ver con este malestar y no sabe cómo canalizarlo. Y ahí se me ocurrió hacerle, lo primero en lo que me centré es que este niño necesita la tranquilidad de saber que aunque alguien haya fallecido, hay una parte de él que gracias a su existencia, él está aquí. Nosotros estamos aquí gracias a nuestros antepasados. Y me recuerda la imagen de un árbol que aunque le veamos muy grande, empezó desde la tierra, desde todo lo que le nutre, y con algo siendo algo muy pequeño, desde una semilla. Y a medida que se alimenta y se cuida, ese árbol va creciendo. Y sus raíces, que se van fortaleciendo, ayudan a que un tronco emerja, se vaya haciendo fuerte. Y aunque puede enfermar, también se puede recuperar. Y de su tronco salen ramas. Y de esas ramas también hay hojas, que caen como el ciclo de la vida en otoño y que se regeneran en primavera. Puede ser un árbol frutal y que de esos frutos los cuide precisamente cuando se está cuidando el árbol, para que pueda estar un fruto bien, para que pueda estar sano, para que pueda tener buen sabor. Y es gracias a la memoria de ese árbol también que vaya saliendo ese fruto. Si el fruto cae, deja también una huella en la tierra. Y por suerte,
ha germinado gracias a toda la fortaleza y todo lo que le ha entregado el árbol. Puede germinar con otro árbol. Ese otro árbol, aun siendo independiente, nace gracias al árbol primero que apareció. Todos tenemos una parte creada gracias a nuestros antepasados. Siempre hay algo que nos acompaña dentro de nosotros. Podemos hacerles también un acompañamiento escribiendo o dibujando. Y en este caso, a través de la historia del árbol, podemos comprender que una parte de ellos está en nosotros. Puede que nos alivie un poco más saber que nadie muere del todo, ¿no? Teniendo al menos presente esta pequeña existencia en nosotros. Bonita historia que ya podéis, nos regala aquí Raquel, así que ya podéis empezar a utilizar desde ahora mismo. Eso es un regalazo que nos llevamos y por el que quiero dar las gracias a Raquel. Muchas gracias por haber participado, por estar aquí, por contar con nosotros y por todo. ¿Qué te quiero decir? Que gracias por esos aprendizajes que se van a llevar nuestros oyentes y nuestros participantes. Nada, gracias a ti. Encantada de poder hablar de este tema que a mí me encanta y que creo que además es muy necesario. Es algo que se puede aprender de una forma muy fácil y que podemos disfrutar tanto los adultos como niños. Y además es muy eficaz, que es interesante de todo esto. Muchas gracias a ti y a vosotros, a quienes estéis escuchando. Gracias. Bueno, y a vosotros nos vemos en la próxima ponencia y hasta pronto. Chao.